No lo grande. sé, no lo sé. Claro, es un problema súper integral, es medio complicado, porque si decimos que vamos a hacer algo, la pregunta es, ¿será suficiente? Y creo que siempre va a ser la pregunta, ¿será suficiente? Hay una cosa que me parece interesante, Valeria. Tú decías, la salud mental tiene que ver mucho con el asunto de nuestra vida. Y ahí tal vez podríamos relacionarlos al hecho de que en las últimas encuestas hay una negatividad del ecuatoriano frente a lo que ocurre con la política y lo que se espera del político. También es salud mental, es decir, por eso, y no es que seamos negativos, ¿no? Porque a veces la gente dice, son ustedes negativos, tienen que pensar en positivo. Sí, hay que pensar en positivo, eso es cierto, ok, pero la realidad golpea duro. Entonces, es una corresponsabilidad la política pública y el gobierno con el estado de ánimo de nosotros. Sí, totalmente. Mira, primero voy a hacer una crítica a esto de ser positivos. Dale. Mira, estos discursos que se van imponiendo desde los medios de comunicación, estas grandes ideas que vienen a veces desde Occidente de ser positivo, el mindfulness, de ser felices, muchas veces ocultan verdaderas situaciones emocionales. Ujú. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de discursos de ser positivos, porque nos llevan a un proceso de individualización. Si yo estoy Mm. bien, no me importan los demás. Ah, ok. Partamos de ahí. Y segunda cosa importante, ¿no? La responsabilidad de cómo nos sentimos emocionalmente sí es un asunto político, Claro. claramente. Es un asunto político porque los jóvenes viven un apoliticismo en el que cualquier cosa que huela a política totalmente desacreditada. Así Y es. se ha impuesto este discurso de la negatividad, de que no se puede cambiar, de que el Ecuador está sumido en la pobreza. Y claro, evidentemente son discursos que responden a una lógica, a una dinámica imperialista en la que necesitas tener individuos fragmentados. Esto es importante entender. Individuos fragmentados para que tú les puedas seguir vendiendo estas ideas individualistas, ¿no? De consume, consume, Claro. consume. Porque es lo que hacen nuestros jóvenes, consumir, 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 consumir. Y lo que se va rompiendo son las ideas de vecindad, las ideas de colectividad. Pensar que la felicidad es terminar al final de mes mi trabajo, coger mi salario e irme a beber, es parte de una dinámica que básicamente necesita individuos que no piensen, sino que consuman. Ujú. Entonces es una responsabilidad del Estado ver, bueno, cómo se siente mi gente, cómo se sienten los jóvenes. Pero eso tú necesitas hacer una investigación. Tú tienes que hacer una investigación, tienes que hacer un censo. Bueno, ¿cómo se sienten los niños? ¿Cómo se sienten las madres? ¿Cómo se sienten los ancianos? ¿Cómo se sienten los jóvenes? ¿Cómo se sienten los jóvenes adultos? Eso te permite a ti entender las diversas miradas que tienen los sectores para comprender, bueno, si se sienten mal, ¿por qué se sienten mal? Si Claro. tienes negatividad, ¿por qué te sientes negativo? ¿Cuáles son las razones que te han llevado a ti a sentir esta negatividad de forma colectiva? Una Entonces, razón no buena, es... Valeria, perdón que te interrumpa, es lo que tú decías hace un rato, trabaja, 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 y no luego, y luego no me alcanza, y luego no puedo, y me saco, es estresante, es doloroso. Es decir, trabajas tanto y tanto, y luego no alcanzas, y luego se tergiversa la realidad, y la gente opta por hacer cosas indebidas, por tratar de alcanzar ese ideal. Entonces sí, es una responsabilidad total del gobierno. Cuando tú dices descargas emocionales dentro de sus procesos, ¿a qué se refiere eso? Perfecto, gracias por la pregunta. Mira, cuando tú estás en tu trabajo, pasas 8 horas al día con un grupo de personas con las que te vas a llevar bien, con las que tendrás dificultades y tú debes mantener las buenas relaciones en el trabajo. Entonces, eso implica un gran esfuerzo emocional para autocontrolarte. Ahora, ese esfuerzo emocional que tú haces para mantener las relaciones hasta cierto punto en paz implica un ejercicio mental, un ejercicio Ujú. espiritual, un ejercicio psicológico. Eso es un desgaste energético. A veces tienes que sonreírle a la gente que no te agrada por mantener buenas relaciones. Créeme, eso lo tratamos mucho en las terapias. Y al final, ¿qué pasa con esa persona que ha tenido que hacer este ejercicio? Se cansa. Y el agotamiento mental y el agotamiento emocional en algún lado lo tienes que descargar. ¿Qué Ujú. sucede? Llegas a tu casa y lo descargas en tu casa. Esa frustración que tú tienes, ese enojo, esa molestia, lo descargas en tu casa. Ujú. Entonces, mira cómo se va conectando la violencia intrafamiliar con la salud mental. Porque llega la mujer, llega el esposo, el papá, llegan los hijos del trabajo, cansados, agotados. ¿Dónde lo descargas? En tu entorno más familiar, de más confianza. Y eso genera un cierto grado de problemas al interior de la familia. Entonces, cuando nosotros hablamos
que es necesario abordar la salud mental en todos los espacios, desde la forma en la que tú socializas al interior de tu familia, cómo te llevas con tus compañeros de trabajo. Estamos hablando ya de un proceso macro. Y si lo vemos y si hilamos fino, hablamos ya de cambiar, hablamos de un nuevo modelo de desarrollo que repiense las relaciones humanas como el centro de todo. Si yo no estoy Ujú. bien, si yo estoy triste, no voy a producir. Voy a Totalmente. estar pensando en mi tristeza y la producción que haga tal vez esté mal. Ahora, en términos académicos, si yo soy un académico y estoy deprimido, tampoco voy a producir. La depresión es real. La Claro, depresión claro. genera suicidios. La ansiedad te genera ataques de pánico. Ahí volvemos a preguntar, ¿es suficiente crear direcciones? ¿Es suficiente con burocracia para atender? ¿O hay que repensar el modelo de desarrollo que nosotros, entre comillas, estamos viviendo? Claro.